Tengan todos un buen día y sean bienvenidos a la clase de hoy de Desarrollo Humano Integral. En esta ocasión vamos a ver sobre la historia del padre de la fe. ¿Y de quién se trata? Pues nada más y nada menos que de la historia de Abraham. Esta historia se encuentra en el primer libro de la Biblia, que es en Génesis. Si les preguntaran a ustedes, ¿qué consideras importante en tu vida? ¿Qué responderías? Tal vez que tienes un buen empleo, o una familia, o amigos, buenos amigos, la salud también, que es muy importante, tener dinero o tener bienes. Bien, pero debemos recordar que todas las cosas de este mundo son pasajeras, que igual Dios fue el que creó todas las cosas. Y como ya vimos en la creación, fue Dios, ¿no? El que realizó todo. En Ageo 2:8 nos dice: "Mía es la plata, mío es el oro", dice Jehová de los ejércitos. Ahora bien, ¿por qué mencioné todo esto? Saben que Abraham, él entregó todo lo que tenía a Dios, incluyendo a su hijo, que era lo más preciado que él tenía. Pero vamos a ver cómo fue. Nos dice que Dios un día le dijo: "Deja a tu patria y a tu familia, vete, a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio". ¿Ustedes qué creen que hizo Abraham? Porque seguramente a nosotros, si nos dijera eso, hubiésemos dicho: "Pero ¿cómo me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir?". Pero él no, él solo cogió a su familia y se marchó y salió de la tierra de Ur. ¿Y por qué le había dicho esto a Dios? Bueno, porque en la tierra de Ur eran personas muy idólatras. Entonces Dios tenía preparado otras cosas para Abraham. Y en Hebreos 11:8 dice: "Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba". ¿Ven? Aquí dice que Abraham se fue sin saber ni siquiera a dónde iba. Entonces un día Dios le dijo: "No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande". Entonces él decía: "Pero ya tenía mucho dinero y todo". Incluso cuando salió con su sobrino Lot, tuvieron que dividirse, separarse y tomar distintos caminos porque tenían tanto ganado que ya no les alcanzaba ahí, entonces tuvieron que separarse. Y en vista de que él era millonario, pero ya era algo adulto, muy adulto, dijo: "Oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo?". Entonces Dios le dice: "No, porque tendrás un hijo propio, ¿quién será tu heredero?". Cuando salió de la tierra de Ur, él tenía 75 años. Entonces de ahí le dice a Abraham: "Sal y mira, si puedes contar, mira al cielo y puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás, es decir, tendrás un hijo". Así que Abraham se quedó asombrado. Aquí este capítulo se llama Ayudando a Dios. ¿Saben por qué? Porque bueno, Sara no podía tener hijos. Dice: "No, el Señor no me ha permitido tener hijos". Entonces le dice: "Seguramente se cumplirá el plan de Dios. Haré yo que se cumpla el plan de Dios por mi propia cuenta. Entonces ve y acuéstate con mi sierva llamada Agar". Abraham obviamente sabía que Dios le había prometido, pero aún así tuvo sus dudas, ¿no? Entonces dice: "Ya han pasado muchos años, quizá yo ya incluso ya seguramente se le debe haber cortado ya su periodo, así que quizá yo pueda tener hijos por medio de ella". Así que él va y se acuesta con Agar. Entonces Agar queda embarazada y tiene a su hijo llamado Ismael, como vemos aquí. Pero una vez que Agar tuvo a su hijo, comenzó a verla con desprecio a, a Sarai. Dice: "Todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que ella está embarazada me trata con desprecio, y aún más ahora que ya tiene a su hijo, le trata mucho peor". Entonces
Dios nuevamente le recuerda la promesa que le había hecho a Abraham, así que le dice que tenían que circuncidarse ellos y todas las personas que nazcan después de él. Y más adelante, para reconfirmar lo dicho, vienen tres ángeles, como personas, no con alas ni como nada. Entonces le dice, en un año Sara estará embarazada. Y Sara le pareció gracioso porque Sara ya tenía 90 años, 89 años. Iba a cumplir ya 90 años. Entonces se rió y le dijo, ¿se ríe Sara? ¿Acaso será imposible para Dios? Así que cumplido exactamente el año, Sara ya quedó embarazada. Pero como Agar se seguía portando mal, le corrieron a Agar y a su hijo Ismael, aunque Abraham no quería mandarle a Ismael porque Ismael igual era su hijo, pero Dios le dice, haz caso a tu mujer, haz lo que ella dice, yo protegeré de él. Así que bueno, Ismael se casa con una mujer egipcia y siempre estuvo Dios con él. Después de que ya nació Isaac, aparentemente todo era color de rosa hasta que pasaron unos añitos, Isaac ya estaba un poquito grande y lo vemos y de pronto le dice Dios, toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas y vete a Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. ¿Ustedes se imaginan el dolor que debe haber sentido Abraham? Se tardaron aproximadamente, se tardaron 3 días en llegar hasta allá. Después le dijo a sus siervos que le esperen, que ellos iban a adorar a Dios y regresarían pronto. Así que al tercer día ellos ya subieron y Isaac le dice, padre, y él le dice, sí, hijo mío, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá el cordero para la ofrenda, le dice, hijo mío. Así que Abraham debe haber estado muy dolido. Así que él ya preparó el lugar, puso ya la leña, ató a su hijo. Imagínense qué duro, ¿no? Creo que esta es la parte más trágica. Así que tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero en ese momento, un ángel, una voz del cielo dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces ahí Dios inmediatamente le dijo, ¿no? Que no le mate y justo hubo ahí al lado del matorral, como podemos ver, a un carnero atorado. Y dijo, quema esa ofrenda en lugar de tu hijo. Así que adoraron aquel día a Dios y el Señor le dijo, no, como me has obedecido y no has negado ni siquiera a tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Y como las estrellas del cielo o la arena del mar será tu descendencia y todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso porque me has obedecido. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿por qué Dios hizo semejante cosa? Bueno, aquí se vio reflejado el sacrificio que debía realizar el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo unigénito de Dios, el sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Isaac no fue sacrificado, ¿no? Entonces Dios no permitió y fue la primera y única vez en toda la Biblia que Dios pidió un sacrificio. De ahí nunca pidió un sacrificio de seres humanos, jamás. E incluso también nos dice que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Eso lo podemos confirmar en Isaías, cuando le dice que Abraham es su amigo. Pues qué hermoso que Dios mismo le diga, Abraham es mi amigo. ¿Y por qué es su amigo? Porque Abraham hablaba mucho tiempo con Dios, pasaba tiempo con él. En ese entonces no existía la Biblia, así que hablaba directamente con Dios y él escuchaba la voz de Dios, obedecía todo lo que le decía.
Entonces, aquí también hay una clave en el capítulo de Hebreos 11:17 que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él había recibido las promesas ofrecidas de su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Entonces, ¿saben por qué Abraham tuvo la fe y la confianza de llevar al sacrificio a su hijo? Porque él tenía la esperanza y sabía la convicción de que Dios lo iba a resucitar si es que le llegaba a matar, porque ya le había prometido Dios que sería descendencia de Isaac. Entonces él ya había visto un primer milagro, que fue que Sara quedara embarazada a los 90 años y él tuviera un hijo a los 100 años. Así que él ya tenía la convicción de que para Dios no hay nada imposible. Ahora nosotros ya no se nos pide que sacrifiquemos, como dije, nunca más va a volver a pedir Dios ningún sacrificio. Lo que nos pide es que le demos nuestro tiempo, le dediquemos a Él, abramos nuestro corazón y le aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, podamos llegar a tener esa fe en su máximo punto, como vimos de Abraham, ¿no? Entonces, la fe es la convicción de lo que se espera, pero de lo que no se ve. Entonces, aquí vemos tres cosas súper importantes que podemos aprender sobre creer, porque Abraham, para salir de su casa, tuvo que creer. También confió en las promesas de Dios. También obedeció. Entonces, todas estas tres son complementos de la fe. Nos dice que en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Y quién dio su vida por nosotros, por sus amigos? Fue Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros solo debemos creer y confiar en que Cristo vino a morir a este mundo por nosotros, por nuestros pecados. Aún no nos pide nada más. Tal vez a veces pasemos por dificultades, pero como todos, todo el mundo tiene dificultades y pasar por tempestades, pero si permaneceremos en Dios, confiamos en Él, veamos, ¿no? Sus milagros, sus promesas y todo lo que Él nos ofrece. Así que es muy importante entregarle nuestra vida al Señor. Y también, para finalizar, les quiero leer lo que dice en Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Y es así, ¿no? Porque Dios ha cumplido cada una de las promesas que ha realizado. Por ejemplo, en Abraham, Dios sí cumplió con su promesa, porque al final de la descendencia de Abraham llegamos a Jesús. Entonces, cuando Jesús murió, todos logramos llegar a ser los hijos de Dios, así que por eso todos somos como que descendencia de Abraham también. Todas las personas que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Somos el Israel espiritual. Espero que les haya gustado este tema. La verdad es muy extenso y muy interesante. Yo también antes me preguntaba por qué Dios le pidió a Abraham que su hijo sea sacrificado, ¿no? Qué extraño. Pero en realidad ahora vemos que era porque es el símbolo de lo que Dios, cuando mandó a su hijo, padeció muchísimo. También sufrió igual que como Abraham cuando iba a matar a su hijo, pero en cambio Jesús sí dio su vida por nosotros. Entonces, ese fue el dolor que él sintió. Que Dios les bendiga muchísimo y espero les haya gustado este tema. Nos vemos en la próxima clase y recuerden hacer la tarea en base al video que acabamos de ver. Hasta la próxima.